Naciones Unidas, señor presidente, desde Nueva Imperial, territorio ancestral mapuche, Chaychaycomapu, comunicamos a la opinión pública nacional e internacional que ante las políticas de violencia y amedrentamiento sistemático por parte del Estado chileno, declaramos que el llamado conflicto mapuche es un conflicto diseñado y artificial por el Estado chileno para el despojo de las tierras y las riquezas naturales del pueblo nación mapuche. Asimismo, la denominada Operación Huracán y los procedimientos del Estado chileno a través de las detenciones arbitrarias, allanamientos y violencia en las distintas comunidades de la región de la Araucanía por las cúpulas de la inteligencia se anteponen a la ley de inteligencia y sus propias leyes y normativas, siendo una burda operación de montaje por parte de estos organismos para la defensa de grupos latifundistas y transnacionales, solo con el fin de amedrentar la resistencia de las comunidades mapuche, criminalizando las reivindicaciones ancestrales de nuestro pueblo-nación, lo que contrasta con los acuerdos del Estado chileno y las Naciones Unidas, los acuerdos de los derechos humanos, derechos indígenas y convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT. Solidarizamos desde este lugar ancestral, Chaychaycomapu, con la huelga de hambre sostenida por el lonco Alfredo Tralcán Coche y los hermanos Ariel, Rubén y Pablo Trancol Galindo, los comuneros mapuches presos en la cárcel de Temuco por su presunta responsabilidad en la quema de las iglesias, y también los hermanos mapuches detenidos Héctor Yeitul Carillanca, Ernesto Yeitul Pessoa, Jaime Huenchuyán Cayul, Rodrigo Huenchuyán Cayul, Martín Curiche Curiqueo, Claudio Leiva Rivera, Cid Aedo, David Cid Aedo y nuestra autoridad tradicional, el machi Fidel Tranamil Nahuel. Exigimos que el Estado chileno, a través del Ministerio del Interior, retire la querella de delito terrorista a nuestros hermanos y hermanas, no a la aplicación de la ley antiterrorista heredada de la dictadura militar. Los derechos del pueblo mapuche se sostienen en el derecho natural e invisible, el Atmapu, costumbres y tradiciones que implican derecho, resultados y normas de un derecho natural, consuetudinario, contrastando con el Estado de Chile y sus instancias que otorgan un debido proceso judicial poco transparente, donde se utilizan testigos sin rostros y testigos protegidos, lo que implica una denegación de justicia. A la vez señalamos que nuestros parlamentos internacionales, celebrados con el Estado, entre el Estado mapuche y la Corona de España, principio y después con el Estado chileno, no prescriben como herramienta internacional, por lo cual el Estado de Derecho chileno no tiene jurisdicción al sur del río Biobío, como consta en los más de 48 tratados internacionales. Por último, pedimos a las Naciones Unidas la presencia del relator especial como garante y solicitamos a la Comisión de Derechos Humanos que intervenga ante el Estado chileno. Fuerza a nuestro pueblo nación mapuche, a nuestros hermanos y hermanas, no a los montajes ni al amedrentamiento, sí a la vida, sí a la armonía, al equilibrio de la naturaleza de nuestra Ñuque Mapu. Desde territorio ancestral Chaychaycomapu, 28 de septiembre del 2017. Consejo Indio Sudamericano, miembro de las Naciones Unidas, ECOSOC. Chaltumay Pupeñi Pulamien.